Dice, valor en polaridad alfa es, como es fasorial todo, alfa será el ángulo, ¿sí? Y el valor en polaridad será el valor medido, o sea, el valor medido, el valor que tienen ustedes con la unidad correspondiente. Por ejemplo, yo voy y mido 10 ohmios. Entonces el valor medido será 10 ohmios, con el alfa que corresponde a ese, que en este caso será 0 grados, ¿cierto? Una resistencia. Si el valor base elegido es 20 ohmios, porque los valores base son ohmios, siempre con el ángulo de 0 grado, para que el valor que resulte del ángulo de lo que yo estoy midiendo salga con el valor alfa. O sea, el valor por unidad será igual, el ángulo, ¿cierto?, que tiene ese valor por unidad será igual al ángulo que tiene en por unidad ese elemento que estoy tratándolo de poner en valores referenciales. De tal manera que entonces yo digo 10 sobre 20 me da 0,5. Pero resulta que el valor base elegido es un valor base elegido para todos los valores medidos que yo tengo. Es decir, la regla que yo utilizo para medir es siempre la misma para todos los ohmios que voy a medir. O sea, yo tengo una regla para los ohmios. Entonces, si yo mido algún ohmio por ahí, la mediré con esa regla. Si yo tengo ampere, no lo puedo medir con la regla de los ohmios. Tengo que medirla con la regla o referencia de los amperes. Si tengo tensiones, la tendré que medir. Por lo tanto, lo que quiero decir es que habrá una referencia para cada unidad, para cada parámetro, para cada variable eléctrica que nosotros estemos midiendo o calculando. Entonces, el valor base elegido será el valor base correspondiente al parámetro eléctrico que nosotros estamos por medir o por calcular. ¿Cómo trabajamos en un sistema eléctrico de potencia entonces? Primero, ustedes saben que por la ley de Ohm, la ley de Ohm es increíble porque relaciona solamente 3 parámetros. Si ustedes tienen 2 de ellos, calculan el tercero. Entonces, ustedes siempre en un sistema eléctrico necesitan contar con 2 parámetros conocidos para poder calcular el tercer parámetro eléctrico. No hay más. Donde los parámetros eléctricos o pueden ser tensiones, corrientes, potencias, impedancias. 2 de ellos que ustedes conozcan, ya conocen todo lo demás. Ley de Ohm. Por lo tanto, la regla a seguir es que arbitrariamente yo puedo elegir 2 valores de bases independientes. Los valores de base independiente que en general se eligen en un sistema eléctrico de potencia son la potencia aparente base, o sea, la referencia de la potencia, dada en MVA, que resulta que la potencia, y esto es una cosa a tener en cuenta, esa potencia, esa regla que tenemos, esa referencia que tenemos, esa base que tenemos de potencia, será aplicable en cualquier lugar del sistema eléctrico de potencia. Donde digo cualquier lugar, hablo de un lado del transformador o del otro lado del transformador. Por lo tanto, no reconoce esta referencia, diferencia respecto del nivel de tensión en el cual estamos trabajando. Por lo tanto, si yo tengo un transformador, tengo un sistema eléctrico de potencia que me está produciendo en 6 kilovoltios y me lo transforma a 132 kilovoltios, la potencia base, o sea, la referencia que yo voy a tener para todo ese sistemita, será la misma tanto para
para la base de potencia que está del lado de baja tensión como de alta tensión. ¿Y eso es por qué? Porque se supone que el transformador es solamente un transformador de tensión o un transformador de corriente, pero no es un transformador de potencia. O sea, no me transforma potencia, me transforma tensión, me transforma corriente. El U por I de un lado es igual al U por I del otro. Sabemos que en realidad esto no es cierto porque hay pérdidas, ¿cierto? Son chiquitas las pérdidas. Entonces, esas pérdidas van a estar dadas por el UK. El UK es porcentual, que será un UK por unidad, ¿cierto? Si es UK porcentual, será UK por unidad. De tal manera que por eso es que la potencia base se puede decir que es constante, independiente del nivel de tensión. O sea que ustedes tendrán una sola potencia, cuando hagan referencia, en el cual van a comparar todas las potencias que pueden estar sacando. Ustedes pueden decir, por la línea que va entre el punto 1 y el punto 5, van circulando 10 megavatios. Entonces, si ustedes ya tienen una potencia base de 20 MVA, compararon los 10 megavatios o los MVA. No importa eso, ¿no? Si son megavatios, eso es respecto de la potencia base. Entonces saldrá 0,5 por unidad. Si por el otro lado del transformador, el otro nivel de tensión, están circulando, qué sé yo, 40 megavatios, serán 40 sobre 20, o sea, utilizan la misma y le saldrá 2 por unidad. Independiente. Pero, y aquí viene la historia, cuando ustedes ya quieren utilizar y armar la referencia de tensión, ya ahí cambia, porque la referencia de tensión, al tener un transformador y el transformador hace transformación de tensiones, transformaciones de corrientes, ya cambia y tenemos que tener una tensión base de un lado del generador, perdón, del transformador, distinta a la tensión base del otro lado. Entonces lo que se elige es, si usted tiene un transformador, arbitrariamente digo, la tensión base del lado K, del lado K del transformador será de 132 kilovoltios. Cualquiera, 500 kilovoltios, 10 kilovoltios, 5 kilovoltios, cualquier cosa. Es la referencia que ustedes tienen. Como todas las tensiones que estén en ese lado del transformador, ¿cierto? En ese nivel de tensión del transformador, toda la red que está asociada a ese nivel de tensión, todos los valores de tensión correspondientes lo tendrán que hacer referencia, con referencia a la tensión base de ese lado del transformador. Entonces, si ustedes ya tienen una potencia aparente para todo el sistema y una tensión base que ustedes han elegido arbitrariamente en un lado del transformador, empiezan a salir y a calcularse las otras bases del sistema. Todo esto se va a ir entendiendo más en que avancemos. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que si yo tengo, arbitrariamente yo dije, yo tengo un transformador de 13,2 a 132 kilovoltios. Y yo elijo como tensión de base, qué sé yo, del lado de baja tensión, 10 kilovoltios, y tengo mi relación de transformación, ¿cierto? Del transformador, porque la tengo, la relación de transformación como dato de placa. El lado del otro lado del transformador, del lado, por ejemplo, de alta tensión, me saldrá esta relación que se marca a continuación. Y conozco los tres elementos, conozco lo que yo había puesto como base arbitraria, puede ser 10 kilos, 1 kilo, 5 kilos, 100 kilovoltios,
teravoltio, lo que ustedes quieran. Si yo elijo una base, esa base se va de tensión, se va propagando en el sistema de acuerdo a los niveles de tensiones y de las relaciones de transformación que tengan los transformadores. Preguntas.